Bueno, listo. Hasta ahí alguno tiene alguna pregunta de acuerdo a lo que vimos en el video ahora, o algún aporte Profe, yo, válido, dígame. algo pequeñito, pues de manera pues que si una operación me arroja error y si yo no uso pues como me dicen ahí exactamente el signo, por ejemplo, si va a hacer una operación para un número entero y uso las reglas de paradecimal directamente, Perdón. no me va a servir. Ok. O sea, usa dos números enteros y utiliza el operador más. No, espere, o sea, No te comprendí muy bien. sí, sí. O sea, vea, utilizo un signo que es para número entero, lo uso para decimal, no va a Ok. arrojar error o qué. Bueno, mira, por ejemplo, suma de decimales hay. O sea, ya va a realizar la operación como la pongan. Si va a dividir, pues también lo hace, quizás, y nos va a arrojar valores exactos, ¿sí? Que de pronto nosotros no vamos a comprender en el momento, pues sería el problema. Pero el resto, pues, de acá de la parte del lenguaje de programación y de la máquina, pues nos va a arrojar siempre los valores exactos. Por ejemplo, la sumas de enteros, sumas de números reales, sí las hay. Multiplicación también, división también. Error nos puede arrojar si de pronto combinamos varios operadores en una sola operación y no vamos poniendo las reglas, por ejemplo, no las vamos a encerrar en paréntesis. Quizás la sintaxis esté bien, pero no nos va a arrojar un valor esperado o el que nosotros queremos, valor real, sino que según su regla nos va a arrojar el valor. Entonces no va a estar de pronto bien definido. Los operadores son los mismos, pero los números deben ser del mismo tipo. Exacto, así es, tal cual como dice Pablo. Los números tienen que ser del mismo tipo, listo, porque si no nos arroja un error. Porque si vamos de pronto a multiplicar un entero por un float, ahí nos arroja el error. Hay que transformar ese entero en un float, convertirlo para que no nos arroje el error. Si vamos a hacerlo de pronto una cadena de texto de caracteres por un entero, pues nos va a arrojar el error, nos va a pedir el programa que transformemos ese valor en un entero. ¿Listo? Si se resolvió la pregunta, hemos respuesta a tu pregunta. Ok, espero que sí. ¿Alguien más? Sí, profe, gracias. Mucho gusto, chao. Diego, dime Diego. Profe, buenos días, una preguntita. Buenos Y por días. ejemplo, digamos, si al colocarle un ejemplo, ¿no? Sí, señor. Si yo le digo a Python como algo así como A es igual a 1.5 y obviamente pues le digo que es un float. eh, o sea que digamos que yo al decirle A más 2 se va a sumar es 1.5 más 2. Ven acá. Si A, Ah, sí, si yo digo A es igual a 1.5 más 2 sí. más 2, así es. Ah, genial, genial. Entonces sí, sí, está bien. Gracias. Sí, o sea, hay que transformar ese entero, hay que ponerlo en float, ¿sí? En float, sí. Sí, Ah, bien, bien, bien. Genial. sí. Entonces, ¿alguien más? Álvaro, Profe, una preguntita, digamos, cuando señor. en el caso de la división, cuando uno divide, digamos, 5 sobre cero, pues da una determinante, ¿cierto? ¿Hay qué hace? ¿Qué ocurre ahí? 5/0. Bueno, Exacto. van a haber momentos en que sí nos va a mandar error también. 5/0. No, no, de un número negativo, ¿no? Ya lo vamos a ver. Vamos a hacer eso que tú me acabas de decir para que nos dé respuesta el programa. Lo vamos a hacer directamente en Python. ¿Sí? Ah, A listo, ver qué profe. sucede, ¿listo? Entonces Listo. no te estoy Gracias. comprendiendo bien. Hermano. ¿Quién más? Listo, entonces vamos a responder estas preguntas. Los operadores aritméticos son
unarios, binarios, terciarios. Pues ahí nos dijeron que binario, ¿verdad? Yo le Ajá. ayudé esa parte, pero también nos mostraron uno que era unario, que era Sí. el signo menos, pero ese como que pertenece a ambas. ¿Listo? Entonces generaliza mucho. Sería binario. Nos vemos en uno próximo. Chao. Listo. La instrucción X igual a X más Y se lee. X es igual a X más Y, X es equivalente a X más Y. El valor de X ahora es el que tenía X más el valor de Y. ¿Cuál dicen ustedes que es? La 3. Tercera. La tercera. Sí. El operador para la potencia o exponencial en Python es ¿cuál? Asterisco, Primera. El primero. Es. Sigue acá. Pues sigue acá. Más bien vamos a usar Replit. Vamos, por favor, ten en cuenta lo que me preguntaste ahora. Y yo dije que lo vamos a hacer en Python. Y vamos a ver este video. No voy a sacar Replit de una vez porque quiero explicarles. Vayan conociendo la plataforma. Tengo que agregar los grupos, listo. Agregarlo ustedes como grupo y ustedes me mandaron, sí, ustedes me mandaron los correos. Tuvieron algunos que no están utilizando los mismos correos, ¿verdad? De los que proporcionaron a la universidad. Ustedes crearon la cuenta de red. Sí. O sea, hay que crear los grupos y eso queda, ¿sí? Queda pendiente Sí, para la otra semana. Pero usted dijo que iba a programar o algo para que quedemos, para poder hacer los trabajos. Sí, claro, hay que hacerlo. O sea, tengo que meterme en el grupo para poder montar ahí esos trabajos, listo, que ustedes van a realizar. Pero por ahora no tenemos esos trabajos. Ya eso viene a partir de la otra semana. ¿Sí? Profe, ¿en dónde le confirmamos el correo? Yo les dije que me lo confirmaran en el grupo. Ustedes tienen el grupo de WhatsApp. O no, mándenmelo directamente a mi WhatsApp list para que no se me confunda porque el grupo se va a escribir y después se va a perder. Ustedes me escriben directamente por el interno. Profe, pero si, por ejemplo, el de uno ya es Gmail, tenemos que enviárselo igual de todos los correos que usted tiene y hace reenvíos, no lo puede sacar, como para que No, no se llene de tanta información. no, ya si ya me lo enviaron, ya no hay problema. Y No, no y si enviado, sino ustedes que cuando... utilizan el mismo que proporcionaron a la universidad, pues no hay problema, ya déjenlo así que ya lo Ah, tendrán. eso era mi pregunta. Ok, entonces vamos a continuar. Hola. En este video vamos a ver un tema que nos va a ampliar nuestras posibilidades de hacer Ese video fue el que acabamos de ver, ¿sí? Bueno, voy a avanzar. diferentes algoritmos. Los valores específicos que son diferentes. A una variable le puedo asignar una asignación a y asigna. Hola. En este video vamos a ver un tema que nos va a ampliar nuestras posibilidades de hacer diferentes algoritmos. Vamos a ver las expresiones aritméticas. Bienvenidos. Vamos a definir entonces que una expresión aritmética es una combinación de valores
variables y operadores. Un valor y una variable por sí mismos son expresiones. Entonces aquí es importante porque aquí, como lo podemos ver, estamos uniendo diferentes conceptos que ya hemos visto. Los valores específicos que se almacenan en una variable, las variables como símbolos, como identificadores y los operadores. Con ellos podemos crear o construir expresiones. Como por ejemplo, 30, que es un valor, es una expresión. Edad, que es una variable, es una expresión. Edad por 30 es una expresión. Y 500 dividido 100, la división entera, es una expresión. Esto es importante tenerlo en cuenta porque las expresiones generan un valor. Ya lo vamos a mirar en nuestro entorno de trabajo, Replit. El Replit tiene una gran herramienta que se llama la consola y en la cual podemos hacer operaciones, incluso instrucciones de Python. Aquí vamos a escribir lo que sería la expresión más sencilla, la que consistiría en solo poner un número que por sí ya tiene un valor dado. Por ejemplo, 8, y nos aparece 8 específicamente. Si pongo una operación, una expresión, 8 más 4 me da 12. Si hago la división entera, 8 dividido 3 me da 2, porque no alcanza a llegar a 3, que sería 9. Y así podemos ensayar diferentes expresiones que me retornan valores. 10 elevado a la 2 tenemos que es 100. Podemos ver en esencia entonces lo que es una expresión. Me retorna un valor. Operadores y operandos. Ahora, expresión y asignación no es lo mismo. Tiende a veces a confundirse, pero es claro que son diferentes. Aquí tenemos una expresión que me está dando 100 más 50 y como es una expresión, esto retornaría el valor de 50. Es una expresión que retorna un valor. El valor de 150. Si este valor se deja así, si no se asigna una variable, se pierde. Queda, por decirlo de alguna manera, en el aire. Si nosotros asignamos ese valor a una variable con el símbolo de asignación, recordemos que eso no es una igualdad. Al principio lo vamos a recordar mucho porque tiende a confundirse. Ahí estamos diciendo a puntaje, asigne el valor de la expresión 100 más 50, que ya sabemos que es un valor de 150. La asignación no retorna ningún valor. Y aquí ya nos queda almacenado el valor de 150 en la variable puntaje. ¿Se utiliza en la asignación? Claro que sí. A la derecha de una asignación va una expresión. Esta instrucción tiene una expresión a la derecha que retorna un valor y que ese valor es almacenado en la variable. Veamos diferentes formas de asignación. Yo puedo a una variable asignarle un valor. Una variable le puedo asignar el valor que está en otra variable. No olvidemos que la expresión retorna un valor. Entonces, allí arriba le estaremos asignando a la variable de la izquierda el valor que está almacenado en la variable de la derecha. A una variable le puedo asignar una expresión, obviamente. A una variable le puedo asignar un valor específico, un operador y un valor. 10 más 50, por ejemplo. A una variable le puedo asignar una expresión, un operador y un valor. Es decir, que a la izquierda podría ir ya otra expresión que puede ser una suma, después una resta con un valor específico. Y una variable puede llevar una expresión, un operador y una expresión. Ya los invito a que veamos unos ejercicios para entender en nuestra plataforma de desarrollo Replit. Regresemos a la consola del Replit para ensayar algunas asignaciones. Lo primero que vamos a hacer es poner uno que sería un identificador, una X, pero notemos algo, al darle Enter nos genera un error porque efectivamente X es una variable que no ha sido aún definida. El
intérprete no sabe qué es, pero al yo decirle x igual 10, ya la asignación quedó, pero miremos que no se aparece ningún valor en la consola. En cambio, si pongo x ya que ha sido definida y que tiene un valor, esta efectivamente es una expresión válida y por eso me aparece el valor que se retorna, que es 10. Si pongo esta otra asignación a y, asígnele x. Vamos a ver un momento por acá de pronto lo que el profesor está haciendo. Habrán algunos que no entienden que ven que él dice, habla de la consola y eso. De acá es Repli, entonces yo voy a dejar de proyectar acá para poder proyectar toda la pantalla y puedan ver la parte en Repli. Entonces, dejar de proyectar. Listo. Entonces me confirman que están viendo mi pantalla. Sí, profe. Profe. Ok. Bueno, listo. Entonces, eh, la Repli. Ustedes tienen ya la URL de Repli. Ya se lo enviaron y todo eso. Entonces, vamos a crear, miren, para crear un nuevo proyecto. Vamos aquí en Create. Y bueno, obviamente vamos a trabajar en Python. Estamos trabajando en Python. Y vamos a dar los nombres. Ejemplo. Público. Ahí sí se ve bien. Sí, señor. Bien, entonces tenemos, miren, la consola de la que habla el profe es esta consola. ¿Sí? Nosotros escribimos código acá, pero también podemos escribir código acá. ¿Sí? Cuando escribimos los códigos acá y esperamos respuesta, esperamos ver lo que nos realiza el código, esperamos ver la salida o también para solicitar la entrada lo hacemos desde acá. Pero él, como está mostrándonos esta parte está mostrándonos acá lo que, hablando de asignaciones y de expresiones, una variable cuando es solamente una expresión y cuando se le asigna ya esa expresión a una variable. Listo, él está dando ejemplos de eso. Ya les muestro también, esperen yo. Le doy entrada acá a un compañero. Entonces, él lo que hace es tomar acá esta parte de la consola y que bueno, si pone un 3, le da enter, me va a mostrar que es un 3. ¿Listo? Como decía, pones una X, estás declarando una variable o que una variable y le das acá. Un error porque no sabes, ya esa variable no está definida, no está declarada. Ni nada de eso. Entonces, si ya le colocan lo que es el valor, no va a mostrar obviamente porque no estoy pidiendo nada, pero si yo pongo la Y, únicamente me va a mostrar el valor de esa Y. ¿Sí? Si por ejemplo yo hago una operación aquí, rápidamente, yo le doy de una me da el resultado. ¿Sí? Es como si lo escribo acá. Si yo lo escribo acá, a ver un momento, para que mire este 3 más 5, que me da 8. ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar, obviamente no vamos a utilizar la consola, nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo aquí 3 más 5, sería una expresión. Yo lo doy aquí, lo corro y no me sale nada. No me va a salir nada porque yo no le estoy asignando esto a nada. ¿Listo? A diferencia de la consola. Para que me salga, listo, yo hago esto sin X, declaro la variable y le asigno esta operación. Si corro aquí, tampoco. ¿Sí? Tampoco me va a salir nada. Tengo que mostrarla. Si le pongo aquí X, tampoco me va a salir nada. A diferencia de cómo lo hace en la consola.
Para que esto me salga y me muestre, debo poner aquí, print, acá, paso la variable, porque me imprima por pantalla. Ahí sí, me da el resultado de eso. ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces, para ir comprendiendo, nosotros vamos a trabajar acá, ¿listo? Acá en esta parte. Creo que el profesor está dando ejemplos muy rápido y para que sea más claro, ¿listo? Para no demorarse tanto. Entonces, vamos a seguir viendo el video y ya nos pasamos para acá. Profe, Dígame, eh, en este caso, eso no lleva espacio, ninguna operación. espacio. No, no. ¿Cómo así? Pues Tabula. Eh, espacios así literal, la barra de espacio. no, o sea, lo que pasa es que el espacio acá en Python solamente Sí. tiene valor cuando está al inicio de una línea, ¿sí? Al inicio de esa línea de código, cuando ella es a la izquierda. Si nosotros le damos espacio a la izquierda, iniciando esa línea de código, eso significa que esa instrucción pertenece a la instrucción que está arriba, ¿sí? Pero espacio en sí, en la parte interna, por ejemplo, cuando yo digo x igual, ahí no necesariamente no tengo que poner un espacio entre la x y el igual. Y después de que pongo la asignación esa igual, voy a hacer la operación 5 más 5 pues no puede, si uno quiere le pone espacio ahí, si no, si uno no quiere no le pone, igual no hay ningún problema. ¿Sí? Como te digo, el espacio solamente Sí. tiene valor cuando está al principio de una línea de código y a la izquierda. ¿Sí? Igual, lógicamente tiene que estar a la izquierda, que cuando uno le da el espacio quiere decir que esa instrucción pertenece a la instrucción que está arriba. ¿Listo? Lo que se llama acá la indentación. Ah, gracias, profe. Listo. Entonces, vamos a seguir. Igual también lo vamos a ver ahora. Yo creo que este es el último video de ahora y enseguida nos pasamos a realizar el código nuevamente, ¿sí? Para ver, para complementar lo que se ha dicho acá. Listo. Lo que estoy diciendo es que esta asignación le va a llevar a la variable y el valor que está en x y efectivamente lo puedo comprobar allí, que ambos quedaron con un valor de 10. Puedo hacer otros cálculos, por ejemplo, aquí a área asignele x por y, lo que me daría la multiplicación de estos dos valores con el operador asterisco. Esa expresión se almacena, el resultado de expresión, perdón, se almacena en área. La asignación de nuevo no retorna nada, pero si yo escribo la expresión área, efectivamente obtengo un 100. Si yo además pongo aquí a área, asígnele el área por 2, lo que estoy diciendo ahí es que almacene en la variable área lo que tenía antes multiplicado por 2, es decir, el doble. Como tenía un 100, al corroborar esa expresión que me retorna el valor, obtenemos 200, que efectivamente es el valor que esperábamos tener allí. Es importante anotar que cuando yo pongo un valor específico, 100, 50, un mensaje que diga hola mundo, una letra, true o false, todos estos se llaman literales. Y el resultado de una expresión es generalmente un valor específico. Resumiendo, hemos visto lo que es una expresión. Está formada por variables, valores y operadores. Los valores específicos también se pueden denominar literales cuando los ubico directamente en la pantalla, pero también toda expresión retorna un valor. La asignación y la expresión son diferentes. A la izquierda de una asignación va una variable y a la derecha va una expresión que retorna un valor. Al ejecutar esta instrucción, el computador deja almacenado en la variable el valor que se calculó en la expresión.
Si esto no se hace, lo que se calcula se pierde. Los literales son aquellos valores específicos que aparecen en un lenguaje, perdón, en un programa, aparecen directamente. Un número 250, un mensaje hola, un número entero 10.5. Esos son literales. Hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en uno próximo. Procedamos a resolver, ¿no? Listo. Una expresión, señale todas las correctas. Retorna un valor. ¿Qué me dice? No, ¿Segura? Sí, sí retorna un valor. Por un valor. Sí lo retorna porque 5 más Sí lo 5 retorno. me retorna un 10, ¿verdad? Sí, Es una expresión. sí. Asigna un De valor. una combinación de valores. Asigna un valor. No. No. No, no, en ese no. No me voy a seleccionarlo porque no. Es una combinación de valores, variables y operaciones. Sí, Sí, esa es Sí. una combinación. 40 es una expresión. sí. Sí. Sí, yo creo. Otra vez y otro. Un momento. Bueno, vamos a continuar entonces en este video. Hola a todos. En videos anteriores hemos visto que el tipo de datos es uno de los elementos importantes para entender el manejo de variables en Python. He querido profundizar un poco más en este concepto en un video independiente porque Python tiene una característica que lo diferencia de otros lenguajes de programación. Bienvenidos. Manejar la información de una manera estructurada no es para nada único de la computación. Aquí estamos viendo, por ejemplo, los datos de una persona en un censo estadounidense en 1871. Ahí podemos ver que están estructurados por lo que podríamos llamar variables, ¿por qué no? El nombre, la fecha de nacimiento, la edad, su ocupación, el número de su casa, la calle, el pueblo donde vive, el número de personas que le vienen en la casa, su estado marital y si pertenece a las fuerzas militares o no. Esto permite organizar la información. No podemos pensar que esto solamente es un concepto computacional. Por eso muchas veces les he recalcado que el manejo de la programación es mucho sentido común. Es aplicar cosas que ya manejamos en un entorno optimizado para que se haga más rápido y, ¿por qué no?, más seguro. Aquí, si escogemos una de esos datos que están allí, perdón, que es la edad, estaba bastante joven, aunque para ustedes que son demasiado jóvenes dirán que ya es un viejito, tiene 38 años y podemos sacar algunas características de esa edad. Podemos decir que ese tipo de 30, perdón, me refiero al tipo de datos, no al tipo Reginald Elton. Resulta que es un número entero. Ya estoy diciendo, el tipo es entero. No sería como conveniente pensar que sea negativo. Yo no puedo tener edad negativa. O sea, es un número entero positivo que tiene un rango, seguramente irá desde 1 hasta un número que tiene un límite bastante pequeño. Además, puedo decir que no es lo normal, excepto que sean bebés. Uno generalmente dice la edad completa, 40 años, 50 años, 15 años, 10 años, pero no dice 1.5 años, o sea, no es lo normal. Entonces podríamos deducir que el tipo de datos es entero, pero que además es un entero positivo y que posiblemente esté en un rango entre 1 y 100, por decir algo. Ahora, ¿qué tenemos que decir con respecto a los tipos de datos? Aquí tenemos otro, por ejemplo, el saldo de una cuenta de ahorros.
tenemos, supongamos que son dólares para que no quede tan poquito, 67.890,45 dólares almacenados en el saldo de un banco, de una cuenta de ahorros de un banco. Discute con tu tutor o con tu profesor formador cuáles serían las características del saldo bancario. Una pista, ¿con qué frecuencia puede cambiar comparado con la edad? ¿Qué tanto cambia la información de esta variable con respecto a la otra? Aquí tenemos otro tipo de datos diferente, el nombre de la calle. Aquí ya puede hacérsenos un poco más difícil su caracterización, porque es de tipo cadena de caracteres, tipo texto, y puede ser que de una mayor flexibilidad. Pero aquí tenemos otro que es al contrario del anterior. Aquí sí estoy presentando que efectivamente prestó o no prestó servicio militar, pues aquí estoy hablando ya de Bueno, mirando aquí estos otros datos que da el profe, bueno, ya el tipo de datos acá que él dijo que discutieran, pues, que es lo del saldo, pues, eso sería un tipo float, por lo ¿sí? Varía, sí, claro, va a variar, porque lo puede aumentar o puede disminuir, dependiendo el uso que se le esté dando a la persona, el dueño de la cuenta. Pero me voy más acá, a este último dato que está aquí, si prestó o no, o si pertenece o no pertenece a las fuerzas militares, armadas. O sea, ¿qué tipo de datos creen ustedes que sería eso? Booleano. ¿Quién más me dice? Ok, entonces sí sería un booleano, ¿sí? Los booleanos son falso o verdadero, podríamos utilizarlo así, este tipo de datos booleanos. También podríamos utilizarlo, si le ponemos lógica, utilizarlo un entero, un 0 o un 1, dependiendo de lo que estemos utilizando y dependiendo de cómo nosotros estemos manejando la información. Dígame. Es una variable dicotómica, profe. Dicotómica. Defínalo, por favor. Son variables que solo pueden tomar dos valores, ¿cierto o falso? Ok, así es. Bueno, listo. Como les decía, de igual forma, bueno, cierto o falso, como dice el compañero, pero muchas personas, muchos programadores, lo que hacen es, como les decía, darle o un 0 o un 1 a ese valor. Tomar la respuesta así. Ya ellos internamente saben, pues que el 0 sería un falso y el 1 sería un verdadero, sin necesidad de pronto de poner la booleana. Pero lo más lógico y por buenas prácticas, un booleano. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. de un valor muy reducido en su tipo de datos. Entonces, podemos ver la importancia que ha tenido por siempre clasificar la información y darle un tipo de datos a esa información y caracterizar un poquito más incluso el tipo de datos que tenemos ahí. De nuevo, discute con tu tutor o con tu profesor formador las características que puede tener este tipo de datos y por qué no el resto de los que están aquí en este dato del censo de 1871. Entonces, volviendo a la definición de una variable que habíamos visto que tiene tres valores muy importantes: el nombre o identificador, el valor que está almacenado allí y el tipo. En Java, por ejemplo, que es otro lenguaje de programación, mire todo lo que se necesita para poder definir una variable edad y asignarle un valor de 40. Estoy diciendo que es de tipo entera, con la palabrita int. Ubíquenla ahí en pantalla, por favor. Edad, que es el identificador. Asígnele 40. Y fuera de eso va un punto y coma al final. Esa es una sintaxis de Java. Aquí estoy con otro lenguaje más actualizado, que es Swift, que de pronto no tengo que decirle el tipo,
que de pronto lo deduce al asignarle un valor, pero igual le estoy poniendo una palabrita var al inicio, queriéndole decir que ese identificador, ese nombre que estamos dando allí, es para una variable. En Python es un poquito más simple. En Python solamente basta decir edad igual 40 y él ya está deduciendo que eso es una variable y que además el tipo de datos es entero y que el valor que voy a almacenar es 40. Podemos ver las diferentes formas de definir variables con sus tres elementos: nombre o identificador, valor y tipo de datos. Porque no olvidemos, no importa el lenguaje de programación que estemos utilizando, yo debo definir una variable antes. ¿Y qué es definir una variable? Es darle un nombre, un valor y un tipo. Resulta que, ¿por qué en Python es tan diferente? Resulta que, esto es una manera de información, pero es importante saberlo, él maneja un tipo de datos dinámico, es decir, que puede cambiar. ¿Qué es un tipo de datos dinámico? Un tipeado dinámico, que es una palabra como fea, pero aparece, un tipado dinámico. Python es un lenguaje de tipado dinámico, o sea, tipado dinámicamente. Es decir, no es necesario declarar las variables de su tipo antes de utilizarla. En el momento en que la utilizo, en ese momento queda definida y con un tipo. Ojo con eso que está en rojo, si cambia el valor, cambia el tipo. A uno le puede parecer muy interesante y muy chévere que sea como tan fácil y como tan dinámico y tan flexible, pero ojo, si uno se descuida, puede causar errores, porque yo puedo darle a una variable un valor entero y él supone que es entero y más adelante le asigno un mensaje porque me equivoqué y ya él no me va a sacar un error, sino que me va a decir, bueno, esto como que ya no quiere ser entero, sino que se transformó a ser texto, cadena de caracteres. Entonces hay que tener mucho cuidado. Claro, da mucha flexibilidad. Entonces, por ejemplo, si yo le digo puntaje llévele 100, entonces Python o el intérprete de Python dice, ya me creó una variable que se llama puntaje con el valor de 100 y de tipo entero. Dice, orgullosamente soy de tipo entero. Pero más adelante le asigné 10.5 y dice, no pasa nada. Me sigo llamando igual, ya almacené un 10.5, por lo tanto, ya soy de tipo real. Que en Python el tipo real se dice float. Pero más adelante dije, no, que va, puntaje llévele 100, entre comillas. Entonces dice, esto ya es un texto, ya no es el número 100, sino que es el texto 100. Y ya se dice, soy de tipo cadena, que en Python es str. Pero vamos al extremo, le decimos a puntaje, que es la misma variable, le llevo true. Y true es un tipo lógico, que es, otro nombre de decirlo, es que es de tipo booleano. Entonces, la misma variable en un mismo programa tuvo 4 tipos diferentes. Y para Python eso no es ningún problema. Entonces, ¿qué dijimos aquí? Lo más importante de resumir aquí, jóvenes, es que Python usa tipado o tipeado dinámico. ¿Qué es esto? Que en el momento en que declaro las variables, yo le estoy asignando el nombre, el valor inicial y, lo que es más importante, el tipo de valor que voy a almacenar allí. Vimos los tipos básicos en Python allí, estaban como de un poquito escondidos, pero ahí están, que son números enteros y reales, texto o cadenas de caracteres o string y lógicos o booleanos. Hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por su atención. ¿Algún aporte? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Vale? Vale. Listo. Entonces vamos a resolver. El marital estado, el estatus, pues, marital estado civil, ¿de qué tipo puede ser? Booleano, real, entero, cadena, cadena con un conjunto de palabras limitadas. Juliano. Booleano. ¿Quién más está de acuerdo? Profe, yo digo que cadena. Cadena. De palabras limitadas. Vamos a ver booleano primero. Ajá, ¿sí? Podría ser
booleano, eso también depende del programa, ¿listo? Pero lo más acertado es la última. Eso depende del programador, como les digo. Porque es que si nos están pidiendo el estado marital, bueno, si es casado, soltero, nosotros podríamos darle, eh, cuando le hacemos la pregunta, por ejemplo, al usuario, le decimos, bueno, estado civil. No le dice en la pregunta enseguida, le dice, bueno, estado civil. Si está casado, escriba la C. Si está soltero, escriba la S. Si es unión libre, escriba la U. ¿Listo? Y uno le da ese tipo de... No, booleano no puede ser, ¿verdad? Booleano no podría ser porque hay varias opciones. Recuerden que los booleanos son solamente falso, verdadero. Sí, claro, si es booleano no podría ser. Entonces, podríamos darle esa opción de que escriba con algunas letras, incluso números, aunque sería más difícil, con letras iniciales. ¿Listo? Pero dárselo a entender al usuario para que el usuario lo marque o lo escriba y nosotros ya con esa información podemos procesarla e utilizarla como pues, nosotros nos parece. ¿Sí? Entonces sí, equivoqué y compañero también se equivocó ahí, en el momento que se dijo que booleano podría ser. ¿Listo? Porque recordemos que solamente tenemos dos opciones con booleano. En cambio acá hay varias opciones, hay más de dos opciones. Bien, la fecha de nacimiento, ¿de qué tipo puede ser? Booleano, real, entero, cadena con un formato, orden específico. Pues me La dice, última, profe. Cadena con un formato. así es. Formato, recuerden que en fecha podemos especificar un formato. Al momento de pasarla, ya adelantándonos un poco, pasar la base de datos. En la base de datos sí ya el formato uno también lo define ella y ella toma esa información y la organiza como uno ya la haya definido allá en la base de datos, ¿listo? Eso es un tema que tiene que ver más adelante. Para definir variables en Python es necesario escribir explícitamente el tipo de nombre y el valor. El Falso. tipo, el nombre y el valor. Falso. Sí es porque el tipo no se escribe. Python lo, lo asigna dependiendo del valor que contenga esa variable. Una vez definida una variable en Python con su tipo y nombre, se puede cambiar tanto el nombre de la variable como el tipo. ¿Qué me dice? Falso. Verdadero. Falso. Verdadero, digo yo. Pues es falso, porque el nombre, si cambiamos el nombre de una variable, pues ya no sería esa variable, sería una variable. Felicitaciones, ha concluido con los videos del senador. Recuerda, antes de continuar con los videos del día 3, realiza los laboratorios y talleres del día 2 que se encuentran en los laboratorios, los realizan, hay que realizarlos. Bueno, ahora sí, voy a dejar de proyectar y voy a empezar a dar toda la pantalla. Bueno, toda la pantalla. Entonces ya estamos aquí en Revit. Entonces, vamos a analizar algo aquí. Creo que había un compañero que nos decía, ahora sí lo de la edición, ¿verdad? Vamos a ver. Por ejemplo, que X es igual. Mira que ahí no dejo espacio, ¿sí? Estoy dejando espacio entre X igual, pero si dejo espacio, pues no pasa nada. X es igual a 0 entre 5. 0 entre 5. A ver qué pasa. Print.
Listo, mire que sí la realiza. Aunque uno diga que estoy diciendo, se puede, sí la realiza. Hayamos ido más rápido por acá para hacer un tipo de operación. Cero, nueve. Bueno, que sí la realiza. ¿Sí? Entonces, ahí ya, Profe, dígame, 5 entre 0. 5 entre 0. 5 entre 0. Exacto, 5-3-0. Error. Así es. Error. Sí, 5 entre 0 da un error. O sea, vamos a poner el error, así es. Es un error que está asignando. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que esa parte ahí no se puede. Va a lanzar error. Eh, error. Bueno, listo. Entonces, vamos a mirar, ya sabiendo que es una variable con un comportamiento. El ejemplo claro que el profesor nos dio con ese censo que hicieron en 1970. Bueno, en fin, era un año que está muy en el pasado. Entonces, nos damos cuenta cómo se ve un tipo de, por decirlo así, de variable, como se declara, que vendría siendo el nombre que le ponen, lo que se solicita, y después la respuesta, que vendría siendo el valor o la expresión. Entonces, eso se aplica hace tiempo, sino que se toma acá en la programación de esa forma y para que sea aún más sencillo. Entonces, vamos a realizar lo de lo que habíamos dicho, de que sacara la cuenta, hiciera descuento y sumar el impuesto. ¿Listo? Entonces, tenemos dos datos, ¿verdad? En esa parte, lo que nos pedían ayer. Que había una tienda que hacía el 20% de descuento y le aplicaba un 15% de impuesto al producto. Bien, entonces me están solicitando que tenemos tres datos. Hay que tener en cuenta tres datos. Yo los podría solicitar. ¿Sí? Puedo solicitar por acá al usuario, pero ahora que al principio no va a ser así. Ya lo vemos, si nos da tiempo, lo solicitamos. Vamos a definirlo de una vez. Entonces, primero vamos a definir el valor. Yo voy a crear una variable que se llame valor del producto. Por ejemplo, valor producto, vamos aquí a hacer una variable compuesta, valor producto, puedo dejarla así, valor pro, ya yo sé que el producto, ese sería un mnemotecnia, igual a, aquí que sin problema. Listo, valor producto, ya tengo el valor ahí. Bien. Ahora necesito la referencia del porcentaje que yo voy a hacer, por el cual se va a hacer el descuento y el impuesto que se va a aplicar. Entonces, recuerden, para sacar, por ejemplo, el porcentaje de un valor, tomamos el valor, lo multiplicamos por el porcentaje y después lo dividimos por 100. Pero vamos a hacerlo, vamos a saltar algún paso ahí. Entonces, cuando nosotros tomamos el valor y lo multiplicamos, por ejemplo, vamos a hacerlo con el 20%. Vamos a hacer acá descuento, valor descuento, valor descuento, igual a 0.2, que vendría siendo el 20%. Cuando yo lo multiplique, me hace eso directamente. Eso que yo dije, 100 por 20, que sería el 20% entre 100, lo va a hacer el 100 por 0.2 y enseguida me va a arrojar cuánto es el 20%. Es decir,
todos sabemos que es 20, pero para calcularlo más rápido, más sencillo, ¿sí? El valor del descuento. Entonces vamos con el valor, bueno, igual a 0.15. 0.15. Acá aunque no le ponga el 0, me comprende que 20, prácticamente por decirlo así, que no sea de esa manera, ¿sí? Pero para que nosotros lo comprendamos. Listo, entonces ya tengo estos tres datos que necesito. El valor del producto, el porcentaje del descuento y el porcentaje del impuesto. Ya tengo esos tres valores. Ahora, voy dentro de una, todavía no hemos visto funciones. Vamos a hacerlo acá dentro de una variable, ¿sí? Vamos a calcular todo eso. Vamos a decir acá que valor con puesto, valor incluido, puesto. Aquí tengo valor con impuesto incluido, ¿listo? Vamos a decir aquí que es igual a, tomamos entonces valor, valor del producto, porque vamos a sacar primero el impuesto, y después vamos a tomar el impuesto y después le restamos el descuento, ¿sí? Valor producto por, el por es un asterisco, listo, acá por es un asterisco, valor de impuesto, valor del producto por lo que sería el valor impuesto, cuando se me realice esta operación, yo quiero que ese valor de impuesto que me da ahí se sume al valor del producto. Valor del producto. Primero me va a realizar esta operación. Valor del producto por esto. Más más el valor del producto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque me va a sacar el impuesto, el porcentaje que es 15%, todos saben 15, y me lo va a sumar acá al producto. Para que sea más claro, y recomiendo, a veces uno no sabe, se le puede confundir todo esto. Pónganle un paréntesis aquí y pónganle un paréntesis aquí. Aunque con la jerarquía de los operadores, por regla primero me iba a realizar la multiplicación. Así estuviera acá o estuviera en la posición que estuviera, así. Hay multiplicación y suma, primero me realiza la multiplicación, ¿sí? Y después realizar la suma. Pero por buena práctica y para que el código sea más ordenado, vamos a colocarle ese paréntesis, ¿sí? Para que tenga dentro el valor de multiplicación y después este valor me lo suma. Entonces vamos a ver qué sucede hasta ahí. Vamos a ver qué sucede hasta ahí. Vamos a hacer un print. Y este print vamos a poner aquí valor. Valor. Mire que ahí me da, tal cual me está dando 115. 115 porque le está sumando el impuesto. Bien. Entonces aquí ya yo tengo el valor con el impuesto incluido. Esto que es que yo necesito ahora para sacar lo que es descontarle bueno, sacarle el 20% de descuento que le está haciendo la tienda, ¿listo? Entonces, desde cuenta, Profe, dígame. eh, profe, a mí al momento de correrlo en la consola me sale un error. Sí. Proyecta, por favor. Yo voy a dejar de proyectar acá para que tú puedas proyectar. Eh, este, listo, profe. A ver.
¿Ya están viendo? Sí. Un momento. Ahora sí, espérate, yo analizo aquí qué pasó. Valor impuesto. Luz, valor pro por valor impuesto. El producto por valor impuesto 0.15 más valor producto. Te dice que prueba 1, pero no debería estar haciéndolo. El proceso murió inesperadamente, pero es que no lo está haciendo en el main. ¿Por qué te está saliendo ahí en prueba 1? Dame un momento. Ven acá, vete aquí a las 3 rayitas. Parte superior izquierda. Ahí. Sí. Dale mi red. Ahí en la carpetita. Ahí. Dale ahí. Julia, más bien. Dale create, crea un nuevo código. O vete hacia atrás. ¿A crear uno nuevo? Sí, dale uno nuevo. Dale Python. Colocar un nombre. Me parece que no estaba haciendo en la parte que. Ajá. Crear. Ahora sí vas a trabajar bien ahí. Ya se lo envío, me copio el código para que no escribas tanto. Vale. Espérame. Ahí está el código. Cópialo y pégalo. Ahora sí. Sí, lo que pasa es que tienes que darte cuenta cuando creas un proyecto, aunque tú le pongas el nombre, mira que está el nombre arriba, ejemplo 1, después del nombre de tu perfil, pero acá en la parte donde dice file, debe estar en my.py, en main, debe estar en main. ¿Sí? Ok. No sé, es que estaba como en otro proyecto y le habías dado crear un nuevo proyecto ahí, entonces estaba confundido, por eso el programa no detectaba bien qué era lo que estaba haciendo, pero no te salió un error. Listo. Ok, ¿Sí? profe. Bien. Muchas gracias. Bueno, ya sigo compartiendo. Bien, entonces, bueno, ya tenemos esto aquí. Ahora voy a este valor, miren que ya yo tengo el impuesto acá, tengo el valor con el impuesto. Ahora voy a hacerle el descuento del 20%. Entonces, ¿cómo sería ahí? Díganme, ¿qué hago? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, primero tenemos, como no estamos utilizando funciones ni nada de eso, ya las funciones, vamos a verla en la otra clase. Vamos a, así como dice acá, debo almacenar toda esta expresión que está acá dentro de una variable porque si no se me pierde y no estoy haciendo nada. Entonces lo primero es declarar una variable. Vamos a ver, valor, eh, valor, descuento, incluir, tal cosa. Ahí tengo esa variable. Primero que todo esa variable para que el valor, para que esa expresión se le asigne a algo, ¿sí? Para yo poderlo utilizar y poderla. Bien, entonces, lo mismo, vamos a abrir paréntesis aquí y vamos a tomar este valor de acá. Ya no puedo tomar el valor del producto porque el valor del producto ya no me sirve porque estoy utilizando un valor que tiene un impuesto incluido. Entonces, toma aquí valor, impuesto incluido.
por, recuerden que voy a calcular el descuento, que sería valor descuento, que sería 20%. El valor, valor descuento. Y aquí tenemos una operación, valor descuento. Y ahora sí, yo voy a restarle, pero yo no puedo restar esto acá al principio, entonces tendría que ser poner la palabra. Entonces, menos, y vamos a poner entonces, ahora sí, valor, valor descuento. ¿Sí? Aquí, valor descuento incluido, valor descuento incluido no tiene ningún valor aún, valor, valor de impuesto incluido. Ahora sí. Bien. Entonces, mire, ¿qué hice yo aquí? Tomo, primero que todo, el valor de impuesto incluido, aquí, que es de mi referencia, que es este 115 con el que voy a trabajar. Y a este valor le resto el 20% de su valor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo saco? Ya saben, valor incluido, valor de impuesto incluido por 0.2, que es lo mismo que hacer este valor de descuento incluido, que sería 115 por 20 entre 100. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, aquí ya me tendría que estar arrojando con esto el resultado que yo espero, que es con el descuento del 20%. Entonces, vamos a ver, vamos a imprimir aquí print, print, y vamos a poner acá valor, valor, descuento, y vamos a ver, que sería el 92. Como identifico, bueno, valor con descuento incluido, vamos a hacer aquí, vamos a concatenarlo con el string. Cuando yo hablo de concatenar, es unir dos datos, ¿listo? Entonces vamos a decir acá, cuento y puesto es, digamos, fácil para que se me haga separar. Era así, vamos a correrlo. Mire, primero me da esto que yo estoy pidiendo, 115, estoy pidiendo acá, print, y me dice el valor con descuento e impuesto, disculpe, e impuesto, e impuesto. Valor con descuento e impuesto es 92.0. Se va así porque no, ¿sí? Pues ya estamos viendo específicamente cuánto nos da de esta manera, con el impuesto solamente, que si yo utilizo acá los comentarios, vamos a ver 115, y únicamente está el impuesto. Bueno, entonces, trabajen lo de los laboratorios para que puedan comprender un poquito más. De pronto, si no han entendido bien lo que estamos haciendo acá, o están viendo esto como de pronto algo difícil o algo así, o están confundidos, no se preocupen, que vamos a seguir trabajando con esto, y a medida que lo trabajemos, ustedes van a encontrarle de pronto el gustico o la táctica a esta parte, ustedes mismos. ¿Listo? Esto es la programación. Hagan los laboratorios. Importante, la práctica es muy, muy importante, y también consultar. ¿Listo? Lo que no entiendan lo van consultando, lo van consultando. Daniela, dime, Daniela. Sí, profe, una preguntita. ¿A quién me puedo dirigir sobre la habilitación de los botones? Porque pues tampoco puedo ver los laboratorios porque no me Mira, deja. pero ven acá, mira, yo intenté hacer eso desde el celular que día, y los botones no me los dejan desde el celular. Entonces, ¿estarás trabajando de pronto en una tablet o algo que tenga un sistema Android?
No, señor, yo estoy desde el computador ¿Qué con sistema Windows 10, operativo? Windows 10. Microsoft Windows 10, ¿Y el navegador? ¿Qué navegador estás utilizando? Chrome. El Chrome, pero ese es el que yo utilizo, debería estar funcionando. Inténtalo con otro navegador a ver si de pronto es eso. Si no, te diría la mesa de ayuda. Yo creo que en la plataforma hay un apartado ahí donde dice mesa de ayuda. Ah, vale, señor, muchas gracias. Bueno, chicos, chicas, la clase ya se termina aquí porque tengo que entrar con otro grupo. Profe, Sí, dígame. de pronto que le borre las cookies y el caché y vuelva a intentarlo. Exactamente. Sí, así es, buen consejo. Así es. Profe, Dígame. para que me colabore con lo de una asistencia que yo le escribí por WhatsApp ¿Me escribiste ahora mismo? ayer. Ayer, me vuelve a escribir, por favor. Me recuerda y yo ahora que termine, después de 10 de la mañana, yo hago eso y te le colaboro de una vez. No que ayer me tomé el tiempo también, estuve colaborándole a bastante personas. Ah, listo, pero entonces después de las 10, ¿no? Sí, no se preocupen que eso está abierto y yo lo puedo modificar después. No hay ningún problema. Colaboramos. Bueno, gracias. Bueno, listo. Entonces, Profe, muchas gracias. Feliz día. listo, igualmente, hasta luego. Que pasen Luego, bien. profe. Listo, pues, que pasen bien. Hasta luego, profe, gracias. Listo, mucho gusto. Hasta luego, Hasta luego, gracias. profe. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.